Bueno, hoy día quiero compartirles una palabra que está basada en una historia, una parábola que Jesús contó acerca de la voluntad de Dios. No es primera vez que predico sobre la voluntad de Dios. De hecho, hay un sermón que yo tengo muy usado, que he ocupado en montones de lugares, que está basado en Romanos 12, del 1 al 2, que habla acerca de la voluntad de Dios y que primero hay que entregarnos en sacrificio vivo, que no tenemos que amoldarnos al mundo y que tenemos que renovar nuestra mente para poder conocer la voluntad de Dios, que afirma también allí el apóstol Pablo, es buena, agradable y perfecta. Entonces, eso yo espero que ustedes lo entiendan, lo comprendan, pero hoy día quiero tocar el tema de la voluntad de Dios, quizás desde una orilla diferente, desde otro punto de vista que yo espero les sirva a ustedes y a mí el poder vivir la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios. Y para ello vamos a leer un texto que se encuentra en Mateo. Así que si ustedes quieren abrir sus Biblias ahí en sus casas, vamos a leer en Mateo 21. Mateo capítulo 21, del 23 al 32, desde el versículo 23 al 32. Les animo siempre a que puedan leer sus Biblias y también a que puedan marcarlas o subrayar aquellos lugares donde ustedes, sientan que son pasajes que son importantes para ustedes. Hace poco estuve compartiendo con un pastor de una iglesia en una ciudad que se llama Gauda, igual que el queso, y él me decía que él le pone fecha a la Biblia, le pone diferentes fechas y pone cuando Dios le habló, en qué fecha con cierto versículo. Me pareció tan interesante, casi como para imitarlo, ¿no? Poner fechas de las veces que Dios te hable a través de ciertos pasajes de la Escritura. Pero bueno, veamos entonces lo que dice aquí Mateo 21, del 23 al 32. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo: ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Él a su vez les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y llegándose al primero le dijo: Hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y llegándose al otro, le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo: Yo iré, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús le dijo: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros, porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. eh, Le preguntan a Jesús sobre su autoridad, ¿no? La palabra autoridad, busqué ahí el significado en el griego que a veces nos puede ayudar un poquito, es un privilegio, dice, es uno de los entendimientos de la palabra de la raíz griega, un privilegio, una fuerza, una capacidad, una competencia, una libertad, una maestría, una influencia, eso sería una autoridad. Ahora, los fariseos y los escribas, los hombres de la religión, seguían a Jesús de una manera mucho más agresiva. Estos textos que hemos leído ahora están casi al final de la vida de Jesús, antes de su muerte y resurrección, y el lenguaje se va tornando mucho más fuerte, tanto el de los fariseos hacia Cristo como el de Jesús hacia los escribas y los fariseos. Cuestionan la autoridad de Jesús frente a algunos hechos recientes. ¿Qué había ocurrido hace poco? Jesús había entrado
en lo que se llama la entrada triunfal. ¿Recuerdan ese pasaje famoso cuando Jesús entra en un pequeño burrito a Jerusalén y la gente empieza a tirar sus mantos y también hojas de palmera, y por ahí pasaba Jesús y la gente gritaba Hosana? Dice la Escritura que eran grandes multitudes, entonces no era un hecho menor. Otra cosa que sucedió fue también la limpieza del templo. Ese es otro pasaje que está previo a lo que está ocurriendo ahora, cuando Jesús ve a los vendedores, ¿verdad? De los animales que estaban allí, y también me imagino algunos recuerditos, algunos stickers para poner el refrigerador ahí en Jerusalén. Y el Señor llega y destruye todo lo que estaba allí, lo tira hacia abajo y se produce todo un escándalo. Y cuando Jesús dice, habéis hecho de la casa de mi padre una casa de comercio. Y otro hecho que ocurrió antes, porque son tres que anteceden justo esta crítica tan fuerte de los fariseos, la tercera cosa que había ocurrido es que Jesús había estado caminando al lado de una higuera y quería higos. ¿Ah? Yo también ayer andaba con una bolsita de higos que compré en un supermercado por acá, y resultaron que los higos no eran tan ricos como los que yo quería. No son tan ricos como los que hay en Chile, obviamente, pero eran higos como de un sabor un poco insípido. Entonces yo dejé nomás, cerré la bolsita y la dejé a un lado, no maldije a estos higos, pero Jesús cuando fue a la higuera, maldijo a la higuera porque no tenía fruto y se secó de manera automática, se secó en el momento, no se secó después de, sino que se secó completamente. Fue un hecho muy notorio, muy notable, y es cuando Jesús le dice a los apóstoles, a los discípulos, que si ellos le piden a un monte que se mueva de allí para acá, Él lo hará. Esa es la antesala de esta discusión y a la vez parábola que Jesús va a usar. Entonces, el nivel es mayor de agresividad de parte de los fariseos, que ellos no negaban las palabras ni los hechos de Jesús. ¿Ah? Aquí se produce algo bien extraño, un fenómeno en que ellos nunca decían, no, tú no lo sanaste, no, no, sí, ellos como que no veían los milagros, ni tampoco entendían las palabras, pero sí estaban preocupados de otras cosas, ¿verdad? Estaban preocupados de su autoridad. Es como que a nosotros nos dijeran, ¿y tú quién te crees? ¿No? De eso se trata. ¿Y tú quién te crees? ¿No? ¿En qué nombre vienes? ¿No? De eso se trata este encuentro que tiene. Es algo similar a lo que Jesús hace continuamente en nuestras propias vidas. Que Satanás viene y nos dice, bueno, Marcial, ¿tú qué te crees? ¿No? ¿Has escuchado eso? Yo lo he escuchado en manera propia. No sé si otro más lo ha escuchado, quizás la Paola también de repente ha querido hablar y el Señor le dice, ¿y tú, Paola, quién te crees? O sea, perdón, Satanás te dice, ¿tú quién te crees? Porque empieza uno a revisar su vida y como que no pasa los estándares, y esto lo sabe muy bien Satanás y nos juega por ese lado. ¿Tú quién te crees? Jesús lo experimentó también igual que nosotros. Ahora, piénsenlo bien, Él es el autor de la vida, el autor de la creación, el creador del universo. Y que vengan tres o cuatro tipos y te digan, ¿y tú quién te crees? Oh, digo yo, la paciencia de nuestro Señor. Yo habría hecho así como un matamoscas, haberle dado a esos fariseos y a esos escribas, y habría acabado de esa forma la discusión. Pero Jesús tiene paciencia incluso para ellos también. Ahora, Jesús, al ser cuestionado, él no elude la conversación, sino que trata de llevarlos a otro lugar, como que se den cuenta. El primer enfrentamiento que tuvo directo el Señor Jesucristo con el diablo, ustedes recuerdan, fue después de su bautismo. Una vez bautizado, dice la Escritura, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, y en el desierto Jesús se encontró allí con Satanás, que le va a hacer esas también cuestionamientos de su identidad, ¿no? Y tú que te dices que eres el Hijo de Dios, entonces convierte estas piedras en pan. Y tú que dices que eres el Hijo de Dios, la misma estrategia del diablo es la que están ocupando también los fariseos. ¿Y tú quién te crees? ¿Y tú por qué haces esto? De dónde vienes? ¿No? Porque, claro, Jesús era cuestionado, ¿verdad? Porque él era una persona simple. Él venía de una aldea muy simple de Nazaret, venía de un hogar muy pobre, su padre era carpintero, no estaba,
Luego su madre tenía una reputación dudosa porque su padre no estaba y tampoco estaba claro cómo había nacido. Entonces había rumores alrededor de esto. Jesús no era un hombre de letra, no había estado al menos en la escuela de los grandes rabíes o no tenía el pedigrí que los fariseos y los escribas pedían. Entonces, claro, ellos le están ahí como diciendo con qué autoridad hace esto, cuestionando, queriendo derribar a Jesús en base a su autoridad. Recordaba que el que había tenido problemas con este tema fue también Moisés. Moisés, después de ya los 80 años que está ahí ya ahora con las ovejas, en los segundos 40 años, recuerdan, los primeros 40 años, él toma la justicia en sus manos, mata al egipcio, luego se va, pasa 40 años también en el desierto, y cuando el Señor lo llama para que libere a Israel, el mismo Moisés dice, pero si yo voy, ¿qué les digo? Porque me van a decir, ¿y tú quién te crees? Pues no, en el fondo, ¿y tú quién eres? Y ahí es cuando viene esa maravillosa explicación y tan corta de nuestro Señor que les dice, si te preguntan, diles que yo soy te envió. Me parece tan tremenda esta respuesta porque uno piensa, bueno, me van a preguntar, Igualdo, ¿y tú de a dónde, verdad? ¿De quién te crees? Entonces cuando me digan eso, yo voy a decir, bueno, miren, resulta que yo soy me envió. Ni siquiera hay que explicar yo soy, sencillamente es Dios que me está enviando. Pero en fin, Jesús, el gran yo soy, Él es cuestionado ya no por sus obras ni por sus palabras, sino por la autoridad. Ahora, ¿por qué hacían esto los escribas y los fariseos, no? Para ellos no era importante los hechos sobrenaturales, ni los milagros, ni las palabras, ni el sermón del monte. Ellos no estaban preocupados de eso, estaban preocupados de autoridad. Es cuando uno se pone como en lugar de juez y está como diciéndonos, bueno, ustedes sí y ustedes no tienen autoridad. Ustedes pueden hacer esto y ustedes no pueden hacer esto. Uno se pone como juez y eso es lo que hacían también los fariseos. Jesús no se defiende, sino que va a hacer la misma estrategia que ha ocupado en otras ocasiones. Jesús responde con una pregunta. Esto podríamos nosotros también hacerlo cuando algunas personas nos pregunten. Jesús hacía eso de manera reiterada. Cuando le preguntaban algo, él dice, ok, te voy a responder, pero primero te voy a hacer a ti una otra pregunta. Y la pregunta era sobre Juan el Bautista, ¿no? Es decir, acerca de quién era Juan el Bautista. ¿Su ministerio era del cielo o de los hombres? Y claro, ellos no respondieron porque tenían miedo a la gente. Ellos realmente no creían en Juan el Bautista, no creían. Pero si decían que no creían, se iban a echar al pueblo encima. Entonces no respondieron. Entonces Jesús tampoco les responde, pero en este caso les va a contar una historia. Y de esa historia es la que yo quiero hablarles. Lo que hemos hablado solamente en la introducción, pero de esa historia, todo esto para llegar a esta historia de los dos hijos. Y hemos visto otras historias de los dos hijos, o la que se llama de los tres hijos, que es conocida como la historia del hijo pródigo, ¿no? La del hijo menor, el hijo mayor y el hijo Jesús, quien cuenta la historia, la de los tres hijos. También se le llama la de los dos hermanos, pero esta también se llama la de los dos hijos. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? El primer hijo, según la parábola que está contando Jesús, el padre le pide, le dice que vaya a trabajar a la viña de él, que vaya a la viña a trabajar. Pero este hijo le dice, no quiero, no quiero. Pero después arrepentido, dice la escritura, fue. Esto parece como un hijo desobediente, incluso maleducado con el padre, ¿no? Le dice, no quiero nomás, sin explicaciones, parece como duro. Pero al final él se arrepiente y hace la voluntad del Padre. Este es el primer hijo, el que dice que no, pero lo hace. El segundo respondió diciendo, yo iré, Señor. Yo iré, Señor. Además le agrega la palabra Señor, ¿no? El otro dijo no quiero, pero este dice, yo iré, Señor. ¿Eh? Le pone ahí más color. Sin ninguna duda y con muy buena actitud pero resulta que al final no fue, al final no va. No va a lo que dijo que iba a hacer. Ahora, no hizo lo que su padre le había pedido. Y Jesús le pregunta a los fariseos y los escribas que estaban allí, les pregunta, ¿cuál de estos dos hizo la voluntad del Padre? Y a mí lo que me impresiona de los fariseos
es que los fariseos responden porque les gusta responder preguntas, les cuesta aguantarse a los fariseos. Y siempre que tú le preguntas a un fariseo, él tiene una respuesta. Yo diría que una buena manera para identificar si estás frente a un fariseo, generalmente tiene todas las respuestas. Y en realidad responden bien, ¿ah? Ellos dicen que el que le había dicho no, pero sí hizo la voluntad. Eh, Ahora, ellos sabían la respuesta correcta, pero miren el detalle. Ellos sabían la respuesta correcta, pero no hacían la voluntad de Dios. No hacían la voluntad de Dios. Ellos hacían su propia voluntad o la voluntad del diablo. Ahora, a los ojos de Jesús, continúa la historia, y es tan importante ver cómo Jesús ve las cosas, porque frente a los ojos de Jesús, aquellos que le estaban preguntando, los fariseos y los escribas, no eran los candidatos al cielo, sino que él dice que tanto los publicanos y las prostitutas les llevaban la delantera a los fariseos y escribas para entrar al reino de Dios. Ellos están entrando, dice. Los publicanos, es decir, los publicanos eran los judíos que trabajaban para el enemigo, ¿no? Y ellos cobraban impuestos, eh, tremendos impuestos al pueblo de Israel para entregar a los romanos. Estos eran unos traidores. Entonces aparecen estos en primer lugar para entrar al cielo, los traidores y las prostitutas. No vamos a hablar mucho acerca de eso, ¿verdad? Pero sí diciendo que eran personas que eran el estigma o el rechazo de la sociedad de ese tiempo. Quizás también podría ser de este tiempo. Ahora, ¿por qué ellos entran al cielo? ¿Por qué los publicanos y las prostitutas sí entran al cielo? Porque ellos hicieron la voluntad de Dios, porque ellos ya no siguieron su propio camino, porque ellos se arrepintieron. Jesucristo quiere mostrarles a los fariseos y a los escribas cuál es la clave para entrar al reino de los cielos y para hacer la voluntad de Él también. Y les dice que ellos se arrepintieron, que ya no siguieron su propio camino, sino que ahora siguen el camino de Dios. Ahora, esto nos puede llevar a nosotros a la siguiente reflexión. Nosotros podemos ir a la iglesia, podemos cantar las canciones, podemos dar ofrendas, diezmos, pero si al final hacemos lo que queremos con nuestras vidas, según la Escritura, no entraremos al reino de Dios, porque no hacemos su voluntad. Según la perspectiva de Dios, uno puede hacer todas las cosas correctas, pero si al final no hacemos la voluntad de Dios, es una señal de que no vamos a entrar. No me malentiendan. No estoy diciendo que uno se salve por obras, sino que es una señal clara de que no entrarán los que no hacen la voluntad de Dios. Obvio que es así, porque aquellos que tienen al Espíritu Santo en su corazón, que han conocido al Señor Jesucristo, que se han arrepentido, ya no hacen su propia voluntad, sino que hacen la voluntad del Padre. Y por eso yo quiero advertirle a cada uno de ustedes y a mí mismo, que no caigan en el juego de la religión. Es decir, ustedes no van a entrar al cielo porque van a estar todas las conexiones de Zoom en este tiempo, o cuando estamos presencialmente, o si dan los diezmos, o si sabes todas las canciones, o si ayudas a los pobres. No, dice la Escritura que los que hacen la voluntad de Él. Y aquí nosotros tenemos que despertar en este punto y entender que tú y yo necesitamos hacer la voluntad de Dios, no solo porque es una evidencia de nuestra conversión, obviamente lo hacemos naturalmente, entonces uno, hagamos la voluntad de Dios, pero también cuidémonos de no vivir un cristianismo falso, un cristianismo que al final piensa que porque me sé las reglas del juego, voy a salvarme, sino que en el fondo yo sé que por Jesucristo voy a salvarme y por lo tanto hago su voluntad. Vamos a ir hincándole el diente un poco a esto, un poco más a medida que avanzamos. Ahora, a veces uno puede estar en la iglesia, como tú, como yo, una iglesia Camino Nuevo o cualquier otra iglesia, eh, pero no hacemos la voluntad de Dios. Uno puede venir a la iglesia y no hacer la voluntad de Dios, porque cuestionamos la autoridad de Dios, ¿no? Cuestionamos al final. Cuando uno no hace la voluntad de Dios, es porque duda de su voluntad o porque la cuestionamos. Pónganle el nombre que quieran, pero no lo hacemos. Somos en el fondo muchas veces como ese hijo que dijo, Señor, yo iré,
pero al final no lo hacemos, no hacemos la voluntad de Dios. Y aquí yo pido que el Espíritu Santo pueda mostrarle a cada uno de ustedes en qué situación se encuentran, porque solamente ustedes y Dios pueden saberlo. Uno puede ver sus caras, ¿verdad? Yo puedo ver sus caras aquí, algunos los veo más bien cómodamente sentados, otros más derechos, pero en fin, están cada uno de ustedes en su realidad, eh, pero ustedes conocen la respuesta a esta pregunta. La pregunta es, ¿tú eres como el primer hijo o como el segundo hijo? ¿Eres aquel que hace la voluntad del Padre o aquel que no la hace? Los fariseos estaban en el segundo grupo, los que decían, sí, Señor, vamos contigo, ¿verdad? Como ese fariseo que está en el templo y dice que bueno, que yo no soy como el publicano y se justifica a sí mismo. Pero el publicano ora en otro pasaje de la Escritura, ¿verdad? Y Jesús ve a ese publicano que está diciendo, miserable de mí, merezco el infierno, ¿verdad? Ten misericordia de mí, Señor. Dios ve eso como algo mucho más real y más verdadero, más dispuesto a entregar su vida para hacer la voluntad de Dios. Entonces, quiero hacerlo reflexionar de que no se trata de la vida que tienen, sino de la vida que pueden llegar a tener. Eso es la voluntad de Dios. No es la vida que yo tengo, es la vida que yo puedo lograr tener a través de Cristo. Eso es la voluntad de Dios. Todo cristiano tiene una expectativa gloriosa de que algo muy potente viene, porque sin duda si yo hago la voluntad de Dios, algo maravilloso va a ocurrir, algo poderoso va a ocurrir. Entonces, debe haber en cada uno de nosotros un deseo ardiente de hacer la voluntad del Padre y preguntarle a él, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Esas fueron las dos preguntas que también hizo el apóstol Pablo. ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? Algunos dicen que estas son las dos principales preguntas que todo ser humano debe hacerse. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? A veces tenemos clara la primera, sabemos que Jesús es el Señor, sabemos que Jesús murió y resucitó y que vendrá, pero no le hacemos la segunda pregunta porque no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No le preguntamos qué quieres que yo haga, sino que nos quedamos callados. No estamos dispuestos a quizás escuchar realmente lo que Dios nos está pidiendo. Entonces nosotros también podemos llegar a cuestionar la autoridad de Dios. Cada vez que no hacemos la voluntad del Padre, cada vez que no hacemos la voluntad de Jesús, estamos cuestionando, al igual que los fariseos, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Entonces no se trata de la vida que tienes, sino la vida que puedes llegar a tener. No se trata de tus méritos, sino se trata de los méritos de Cristo. Aquel que vive la voluntad de Dios, la vive por los méritos de Cristo. Porque si no, yo caería también en el mismo juego que los fariseos, que yo vivo mi vida según mis propios méritos, mis logros, ¿verdad? Mis títulos, mis estudios, mi posición, mis adquisiciones. Caemos en la misma trampa que los fariseos, ¿verdad? Y los escribas. Entonces no es por mis méritos, es por los méritos de Cristo. También, qué interesante darnos cuenta en esta historia que no se trata de mi viña, es la viña del Padre. Él es el dueño de la vida, de la viña, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. El mundo, ¿verdad? Es de Él, le pertenece. Nosotros vamos a ir ahí a cultivar y a cosechar. No es mi autoridad, sino que es la autoridad de Él. Entonces, cuando me preguntan a mí en qué autoridad yo vengo de parte del gran yo soy, vengo de parte de Jesús. Le gustará o no le gustará la respuesta, pero esa es mi respuesta, esa es la verdad. Ahora, no se trata en el fondo de que Dios pueda reemplazarme en hacer la voluntad, porque Dios no me obliga a hacer su voluntad, sino que Él me pide que yo le crea y haga su voluntad. En el paralelo con Juan el Bautista, los publicanos y las prostitutas creían y se arrepentían e iban al bautismo de Juan el Bautista. Pero no así los fariseos, que miraban desde lejos y criticaban a Juan por ser un hombre excéntrico y raro. Otra vez, ellos no estaban preocupados de la transformación, solo de los detalles, solo de lo externo. Voy en la mitad del sermón. Y quiero resaltar en ustedes ahora dos cosas. Quiero referirme a dos cosas de la parábola en sí, de la parábola de los dos hijos. La primera cosa de por qué los fariseos y los escribas no hacían la voluntad de Dios, creo, al leer la Biblia, que es porque no querían renunciar a su posición de autoridad. Miren, si uno quiere darle a Dios la autoridad de la vida, primero tenemos que renunciar
a nuestra propia autoridad. Porque no va a haber posibilidad de que estas dos autoridades choquen, porque uno va a triunfar sobre la otra. Entonces, tenemos que renunciar a nuestra autoridad, y los fariseos no estaban dispuestos a esa autoridad. Ustedes saben que los fariseos llegaban, caminaban por las calles, tenían unos vestidos especiales de un color, de un tono distinto, de una calidad además, de una mejor tela, y había algo muy especial. Bajo la túnica que ellos usaban había unas campanitas, ¿ah? Unas campanitas. Entonces, cuando un fariseo caminaba por la calle, se escuchaba, pues, se escuchaba como cuando tú mueves un arbolito de Navidad, ¿verdad? Así se escuchaba cuando caminaban los fariseos por las calles, porque querían que se les notara. Ellos tenían una posición de privilegio, ¿no? Y les besaban su anillo, les besaban la mano, y les decían algún nombre, ¿verdad? Como el padrino, así más o menos que le gusta que lo reconozcan los demás. Entonces ellos no querían renunciar a eso. Ahora, ¿por qué no querían hacerlo? Porque en esa posición de autoridad que tenían los fariseos y los escribas, ellos determinaban las reglas del juego. Ellos eran los que determinaban las reglas del juego. Ellos eran los dueños de la pelota, eran los dueños de la cancha, y además le decían a todo el mundo cómo esto se jugaba. Y ellos no querían renunciar a eso, de establecer las reglas del juego y también quién jugaba, ¿ah? Porque para ellos obviamente las prostitutas y los publicanos no estaban en el juego. Sin embargo, Jesús va en contra de todo eso. Jesús va en contra de ese mensaje. Ahora, uno de los obstáculos entonces para vivir y experimentar la voluntad de Dios es querer estar en control. Miren, al final se trata de eso. Porque los fariseos no querían renunciar al control que ellos tenían sobre sus propias vidas y sobre el control que ejercían sobre los demás. Ahora, tal vez ustedes no se sientan como un fariseo, ni tampoco se vean a sí mismos como un escriba, y tampoco tengan campanitas debajo de sus pantalones. Probablemente no es así. Además, puedo asegurar que la mayoría de ustedes no tiene campanitas. Pero sí yo puedo decirles algo, que quizás sí quieren tener el control de sus vidas, que quizás quieren tener el control de su vida. Y en ese sentido, con campanita o sin campanita, caemos igual en la misma trampa, porque se trata de que yo soy el que ejerce el control de la vida. Y esto es un obstáculo muy grande para conocer y vivir la voluntad de Dios, cuando yo no estoy dispuesto a soltar el control de mi vida. Los fariseos tenían un montón de reglas para ellos mismos, un montón de reglas que cumplían en parte, pero Jesús los denunciaba porque decían que eran sepulcros blanqueados, falsos. Les decía a los discípulos, miren ustedes, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿no? ¿Recuerdan esas tremendas confrontaciones que había con los fariseos y los escribas? Pues bien, ellos tenían un montón de reglas para ellos, con que ataban sus propias vidas, pero también ataban a la gente. Entonces, no solo quieres controlarte a ti mismo, sino que quieres controlar a los demás. Y aquí donde yo les pido otra vez que pidan al Espíritu Santo les muestre si ustedes viven de esa manera. ¿Están ustedes queriendo controlar su propia vida? ¿Están queriendo controlar a los demás? ¿Quieres controlar a tu esposa, como mi esposa que está ahí al lado? ¿Quieren controlar a ustedes, tener el control de toda la situación, controlar a sus hijos, controlar su casa, controlar todo? ¿Ustedes ser los controladores? Porque saben, ese es un conflicto con la autoridad y eso nos va a impedir, siempre nos va a impedir vivir la voluntad del Señor. Porque Dios no tolera, ¿verdad?, a otro que se ponga en la misma posición. Ese es el tema. Porque Él tiene el control o yo tengo el control. Es muy difícil cumplir la voluntad de Dios cuando yo quiero tener el control y hacer entonces mi voluntad. Porque eso es al final de cuentas tener el control, ¿no? Es yo hacer mi voluntad. Imagínense ustedes con un control remoto, ¿no? No sé cómo lo hacen ustedes en su casa, pero el que tiene el control remoto, el que determina al final lo que se ve. Entonces, bueno, ¿quién tiene el control remoto? ¿Cuál es tu ansiedad? ¿Qué pasaría si otro toma el control remoto? ¿Sería tan malo si uno de tus hijos o nietos tomara el control? De repente no es malo. De repente podrías ver otros canales que son mejores que lo que tú estás acostumbrado a ver. O te darías cuenta que a veces otros tienen una mejor selección que la tuya. Pero claro, si estamos acostumbrados a ejercer el control, no vamos a entregar esto tan fácilmente. Esto puede tener graves consecuencias,
porque vamos a estar preocupados de cumplir los requisitos siempre. Siempre estamos preocupados de cumplir las cosas, más que ver que Dios puede hacer un milagro. Y esto ocurre con las personas que se parecen a los fariseos y a los escribas, que generalmente no ven los milagros, no ven lo sobrenatural, no ven lo extraordinario. ¿Por qué? Porque ellos quieren ejercer el control. Y miren, a veces decimos, Señor, sáname, o Señor, yo quiero ver un milagro, pero al final del día no estamos dispuestos a entregar el control de toda esta situación al Señor, porque igual seguimos insistiendo, pero mira, yo igual puedo hacer algo, igual te puedo hacer una agüita, ¿verdad? Con menta y esto te va a arreglar. Pero si ya hemos orado a Dios, descansa en las manos del Señor, aprende a vivir de esa manera. Nosotros a veces decimos que le hemos entregado a Dios el control de nuestra vida, pero nos arreglamos para tener los tirantes, ¿verdad? Y unas cuerdas desde lejos que al final del día somos nosotros los que controlamos. Y miren, cuando uno es así, es como el hijo, el segundo hijo, que dice, sí, Señor, yo lo voy a hacer, sí, Señor, yo voy a ir, sí, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, sí, Señor, yo voy a hacer exactamente como tú me has pedido, pero después no lo haces, pero después no lo haces. Y ahí el mismo Espíritu Santo nos va constriñendo, ¿verdad? Se va entristeciendo y nosotros nos damos cuenta, y también nuestras conciencias se van ensuciando porque vamos dándonos cuenta que nuestro cristianismo ya no es real. Y por eso se torna pesado, difícil de ser cristiano, la vida misma se vuelve un poco amarga, ya no hay milagro, no hay lo sobrenatural, no hay lo extraordinario, sino que me muevo ahí en lo plano. Y saben, esto tiene graves graves consecuencias, porque asimismo yo voy a empezar a no estar atento a lo que Dios quiere, porque ya no me interesa la voluntad de Dios, sino que me interesa más lo que yo pienso. Hace 2 días atrás fui con Annemiek bueno, un pueblo, es una ciudad en realidad. Holanda está muy distribuido, entonces tiene muchas ciudades de 100.000 o de 20.000 o de 50.000. Está mucho más repartido, es un país muy pequeño, pero está muy repartido. Y tú puedes ver, tiene un montón de espacio. Entonces fuimos aquí a una ciudad cerca que se llama Kampen. Es una ciudad antigua, bien antigua. Y fuimos a caminar, estábamos ahí, teníamos que hacer algo en el oculista, estábamos aprovechando de ver algo en el oculista y pedimos una hora. Aquí en Holanda es gratuito el examen, entonces fuimos a vernos el examen de los ojos, y como nos sobró el tiempo, nos dimos una caminata por el centro de Kampen y entramos a una iglesia muy antigua, una iglesia de 1500, posterior a la Reforma o anterior a la Reforma. eh, y entonces entramos a esta iglesia muy imponente, tan imponente como la otra que nos tocó predicar, aunque la que hemos predicado es una de las más grandes de Holanda. Esta otra, aunque era inmensa, no tan grande como la que estuvimos, pero estábamos tan entusiasmados con la experiencia anterior que yo también quise conocer esta otra, cómo será por dentro. Y me pasó lo que me ha pasado en otras ocasiones, que tú te encuentras con un señor que está en la entrada, con unos folletos, y es como un guía turístico. Él no es un hombre cristiano. Él está allí para mostrar el edificio, las piedras, ¿no? Los vitrós, y está muy sonriente, ¿verdad? Pero él no me preguntó si yo creía en el Señor Jesucristo, no me dijo bienvenido hermano, nada de eso. Él me pasó una tarjetita donde podíamos ver este museo, porque ya era, desgraciadamente era un museo, pero está el púlpito, están las bancas, están los vitrós, están también las tumbas de los que fueron enterrados ahí adentro de estas iglesias antiguas. Y la verdad es que era muy triste, muy triste. Era ahora exposición de pintura moderna, que además ni siquiera yo estoy muy de acuerdo si eso es arte. Después había una sección de la iglesia que tenía un personaje que aquí se llama Sinterklaas, que es San Nicolás, o el viejito Pascuero, en el fondo. Él estaba también en un rincón. Imagínense el viejito Pascuero en esa iglesia. ¿Ustedes pueden creerlo? ¿Pueden entender cómo hay arte moderno y que los que están adentro, todos los que están adentro no son cristianos? ¿Pueden realmente en la cabeza meterse eso y preguntarse qué fue lo que sucedió? Al final salimos del templo y bueno, yo estaba un poco desanimado, pero los templos son tan bonitos por fuera que le dije a la Nemik, pero tomémonos una selfie, ¿no? Eso estamos haciendo en estos días, nos tomamos una selfie y resulta que había mucho sol,
y una señora que estaba caminando por ahí como de unos 80 años o más, andaba con su perrito. Los holandeses siempre son muy amables y muy simpáticos. La señora dice, mire, vengan más acá, que de aquí les va a salir mejor la selfie, dice ella. Ya, y bueno, nos corrimos un poquito más atrás y yo le pregunto a la señora, ¿y dónde está la iglesia? Porque ahí está el templo. Pero ¿dónde está la iglesia? Le pregunto. Y me dijo que ya no estaba la iglesia, que se había ido, que ya no estaban. Y le conté que éramos pastores en Chile, ¿verdad? Y dijo, y se alegró tanto que fuéramos pastores y que tuviéramos fe. Ella tenía fe en el Señor Jesucristo. Dijo que lo más grave que estaba ocurriendo es que hemos abandonado a Dios. Ahora, este abandono de Dios no es algo reciente. Acabábamos de ver una escena del año 1500, ¿verdad? Que quizás gradualmente la gente fue apartándose. Empezaron a establecer reglas y empezaron tal vez a tener el control, estableciendo estructuras, formas, órdenes, eh, que al final del día reemplazaron la voluntad de Dios. Y todo lo que era espontáneo, todo lo que era bello, todo lo que tenía que ver con el Dios que sana, con el que Dios que transforma, se transformó en una dura estructura que al final no puede soportar lo que significa la iglesia. La verdadera iglesia era esa señora que nos encontramos con Animic. Yo lamento no haberme tomado una selfie con esa señora. Quizás voy a ir a Campen de nuevo y si la encuentro, yo quiero tomarme una selfie con ella porque ella es la iglesia. El otro es el edificio, las piedras antiguas, ¿no? El museo. Pero ella es la iglesia. Y esto debe traernos esperanza, por otro lado, en el sentido de que todavía hay personas que están dispuestas a decir no solo Señor de la boca para afuera, sino que están dispuestos a entregar el control al Señor. Recordaba la historia de la mujer adúltera mientras preparaba el sermón, de la mujer adúltera cuando es llevada frente a Jesús. Los fariseos y los escribas encuentran a esta mujer en pleno acto, no sabemos dónde quedó el hombre, siempre está la pregunta, ¿y dónde está el tipazo, ¿no? Ya no está ese hombre, ¿dónde está ese hombrón? Estará escondido en algún lugar. Pero la mujer es la que exhibía públicamente, la llevan delante de Jesús, y los fariseos no estaban interesados en esa mujer. Los fariseos estaban esperando si él iba a confirmar la muerte de esa mujer. Los fariseos no se interesan por las personas. Los fariseos y los escribas quieren hacer sus programas, quieren hacer sus reglas, sus normas, pero los fariseos no tienen tiempo para la gente, no tienen tiempo para preguntarle por qué están así, por qué eres una prostituta, por qué eres un publicano, por qué estás así. Los fariseos no tienen tiempo para eso. Si nosotros no tenemos tiempo para eso, amados amigos y hermanos, algo está mal con nosotros. Si no tenemos tiempo para preguntarle a la gente por qué estás con la cara como estás, o puedo orar por ti por algo, si estoy tan enfocado en mi propia vida y en querer que todo mi mundito, ¿verdad?, siga funcionando como reloj suizo, posiblemente no voy a ver a la gente. Sencillamente voy a usar a las personas. Y yo debo decirles con mucha vergüenza que en múltiples ocasiones yo he usado a las personas. A veces para mi propio beneficio, ¿no? Para que me ayuden a hacer el programa, que me ayudan a hacer esto. No solo ahora que soy pastor, sino que también antes, para mis estudios, usar a las personas, ¿no? Usar a la gente para lograr ciertos objetivos. Decimos que somos amigos, pero al final es algo utilitario. Esto de ser personas que quieren tener el control nos hace no ver a las personas. No solo no vemos los milagros, no vemos las sanidades, sino que también no vemos a la gente. Y esta mujer, ¿cómo fue de diferente la reacción de Jesús? ¿Ah? Jesús le dice, ¿y dónde están los que te persiguen? Tan tierno nuestro Señor, qué pregunta maravillosa, ¿verdad? Porque Él está diciendo, no están, se han ido todos, fiesta, ¿no? Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, ya no están los que te acusan, ni yo te acuso. ¿Logran ver la profundidad de las palabras de Cristo? El énfasis glorioso. Y luego le dice, mira, eres libre, vete y no peques más. Y gloria a Dios por eso. Yo no creo que Jesús después estaba controlándola con un GPS. Dónde andará esta mujer ahora, no? Y ahora nosotros tenemos una aplicación, quizás ustedes también la tienen, en que nosotros, bueno, la NIMIC lo hace, yo no tengo ese nivel de control, pero puedo querer hacerlo, en que tú puedes ver dónde andan tus hijos. ¿Ustedes también lo tienen?
porque se puede ver dónde andan, ¿no? Puedes físicamente saber dónde se están moviendo. Cuando el Benji va a la universidad, sabemos que va a decimos, ¿dónde va el Benji? Decimos, está arriba del tren. Y no es porque lo estamos llamando, sino que estamos controlándole con la cuestión. El GPS está indicando, ¿no? ¿Dónde anda? Yo le voy a decir a la Nemic que yo quiero también darle a ella mi punto GPS. Yo lo hago por un tema así de transparencia y quiero que ella sepa siempre dónde yo ando. Voy a hacerlo. Así que cuando llegue a Chile, ustedes van a poder ver en su celular dónde ando yo metido. Sé que algunos de ustedes no quieren eso, obviamente, pero yo lo hago porque necesito hacerlo, necesito decir, Señor, yo quiero ser transparente, quiero que me vean dónde ando metido. Quiero que no tenga algo oculto, ni tener vergüenza, ¿verdad?, de que alguien no sepa dónde yo ando metido. No, quiero ir en contra del río, quiero ir en contra de la corriente, quiero ser parte del río del Espíritu Santo. Y esa es la motivación. Realmente sí me gusta hacerlo así, como ir un poco contra la corriente. Espero que ustedes también quieran hacer, no sé si lo mismo, pero algo diferente. Jesús sí no controló a la mujer. Jesús no le pidió, mira, ven el próximo domingo, y no. Le dio la libertad plena, ¿verdad? Y le dijo, no peques más. Quizás fue una de las seguidoras de Cristo, probablemente sí, porque muchos de los que habían sido sanados, perdonados, llegaron a ser sus seguidores, ¿no? Eran los que iban detrás de él. La pregunta es, y a ver si ustedes lo pueden responder por mí, ¿habrá hecho esa mujer después la voluntad de Dios? Yo tengo mi respuesta para eso. Yo tengo mi respuesta. Es sí, 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 ella sí. Jesús rompe las reglas. Cuando Jesús viene a nuestra vida, Él va a querer romper las reglas, porque está en contra de ese espíritu de fariseo, de ese espíritu de escriba, que todos llevamos en algún sentido, ¿no? Él quiere romper las reglas. Ahora, yo escribí aquí esto con negro, y puede que me arriesgue un poco lo que voy a decir, puede que a veces uno ande al borde de una herejía, pero voy a decirlo sin miedo. Dios se salta las reglas. Dios se salta nuestras reglas. Y gloria a Dios que Dios se salta tus reglas y mis reglas. El Señor se hace el leso de muchas cosas por amor a nosotros. Piensen en los pactos que han ocurrido en la Biblia, el pacto de Génesis, cuando Adán y Eva, ¿verdad?, no tenían que comer del fruto prohibido, pero lo comen. ¿Y cuál era la condena? Iban a morir. Iban a morir. Él les dijo, ciertamente ese día morirán. Y mueren espiritualmente, pero, el Señor aún tiene compasión de Adán y Eva, aunque los saca del jardín, abre un camino de esperanza para ellos. Ellos aún podían buscar a Dios y volver a Él, les daba un camino, porque Dios los amaba. Dios rompe hasta su propia regla. Piensen en Moisés. Cuando Él establece los estatutos, los mandamientos, no solo los 10 mandamientos, todos los mandamientos que encontramos en la Biblia. Las razones en Deuteronomio 28, 29 para morir son un montón. Montones de situaciones en que la pena es muerte. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? El Señor establecía luego una solución a nuestro problema. Sabíamos que no íbamos a cumplir, así que envió a su Hijo a cumplir por nosotros. El Señor nos ama, hermanos. El Señor rompe las reglas para ir en pos de nosotros. Dios no es un Dios de reglas, es un Dios de relación. A veces pensamos que Dios se mueve como nosotros, como el controlador, ¿no? Pero Dios no se mueve así, no se mueve a ese nivel, no está interesado en ese nivel. No le interesa el tema del control. Dios está interesado en el tema de las relaciones. Dice, sígueme, y no te está a ti mirando para atrás todo el rato, ni te pone algo, ¿verdad? Un cuello para agarrarte, sino que Él dice sencillamente, sígueme. Y avanzamos detrás de Él. Es glorioso, es maravilloso. Él confía en eso. Dios es un Dios que, por amor a nosotros, ¿verdad? Él se pasa por alto las reglas. Dios nos ama y va más allá de nuestras reglas. Esto tendrá muy grandes implicaciones para nuestra vida. Porque si nosotros vemos las cosas como Jesús las ve, nosotros también vamos a vernos a nosotros mismos de otra manera, sin reglas. Uy, eso suena muy raro, ¿no? Que yo me pueda ver a mí mismo sin reglas. Suena como extraño, suena casi peligroso. Pero Dios quiere que me vea libre en Él, de su amor, haciendo su voluntad. Dios no está tan interesado en que yo cumpla ciertos requisitos, sino que yo haga su voluntad, que es otro cuento, es diferente, es profundo, es glorioso. Su voluntad es perfecta, es buena, es agradable. Su voluntad tiene que ver con los propósitos santos de Dios conmigo aquí en esta tierra y para la eternidad.
no tiene nada que ver con estar cumpliendo cositas, ¿verdad? Pero a veces nosotros queremos reducir el cristianismo a cumplir ciertas cosas. Cuando uno tiene al Señor en su corazón, ya no quieres perder tiempo con el pecado, no quieres andar leseando en esas cosas, porque está enfocado en la voluntad de Dios y no la mía. Es mucho más peligroso cuando yo estoy en el negocio de hacer mi voluntad. Ahí me expongo a caer en el pecado, porque es más fácil caer en el pecado cuando estoy haciendo mi voluntad. Estoy mucho más al borde del peligro cuando estoy controlando yo. Ahí se pone peligroso todo. Entonces, la primera cosa que yo quiero decirles es que los fariseos y los escribas no hacían la voluntad de Dios porque no estaban dispuestos a entregarle control, la autoridad al Señor Jesucristo. Ellos querían esa autoridad para sí mismos. La pregunta para ti es, y Cristian hacía una buena oración por mí cuando oraba antes del sermón, y yo pido que se cumpla esa oración, que el Espíritu Santo les hable en lo que les estoy hablando. Entonces, la primera pregunta frente a ese primer punto es si tú estás dispuesto a entregar la autoridad de tu vida al Señor o vas a pretender seguir el resto que te queda tú con el control de esta. Como muchas respuestas, puede ser algo fácil responderlo, pero la cuestión va a ser en la cancha, ¿no? Va a ser en la vida diaria. Ahí nos vamos a dar cuenta de nuestras respuestas. Parte con un sí, obviamente, pero que no sea como el del hijo del segundo, pues, ¿no? Que sí, señor, yo lo voy a hacer, pero al final no lo hace. Quizás es mejor ser un poco como el primero, ¿no? No, yo, Waldo, no estoy muy seguro de esta cuestión, pero al final lo haces. Quizás es mejor ser parte de ese grupo, ser del grupo de los que no están de los más bonitos, ¿no? De los prostitutos y de los publicanos. De ese grupo en un sentido está más dispuesto a soltar el control porque saben que ese grupo ya no tiene el control. Satanás lo tiene. Y ese control no es bueno. Y están dispuestos a abandonarlo, a dejarlo. La segunda razón, ahora ya estoy en la parte 3/4 del sermón, nos quedan 25% del sermón. En segundo lugar, ellos no querían renunciar a su posición, eso está en primer lugar, la autoridad, a sus privilegios. Pero también ellos no querían renunciar a un montón de cosas. Renunciar es la clave para conocer la voluntad de Dios. Lo primero es entender que Él está o Él tiene autoridad sobre mi vida y no yo. Y la segunda cosa es renunciar, renunciar. Hay tantas cosas a las cuales tenemos que renunciar. Somos enseñados durante toda nuestra vida, desde que somos pequeños, a no renunciar. No, dale, Waldo, nomás, si tú puedes, sigue adelante, vamos con todo, decimos, ¿no? Eh, con el Señor hay una fase previa, hay una parte previa a hacer la voluntad de Dios que se llama la renuncia. Y yo anoté algunas cosas que quizás me reflejan a mí, pero ustedes pueden hacer su propia lista respecto de sus renuncias. ¿A qué tenemos que renunciar? Renunciar a mis seguridades, a las seguridades. Ahora, entiéndanlo como lo entiendan, pero hay muchas cosas sobre las cuales afirmamos nuestra seguridad, incluso nuestra salud, renunciar a nuestras seguridades, renunciar a aquellas cosas que nos dan seguridad para reemplazarlas por la seguridad de Cristo, renunciar a nuestras comodidades, porque para hacer la voluntad de Dios muchas veces, vas a tener que salir de esa zona de comodidad y el Señor te va a llevar a una zona de riesgo, de peligro, a una zona de inseguridad y a una zona de no comodidad. Con esto yo no quiero desanimarlos sobre la voluntad de Dios, pero yo sí debo decirles que la voluntad de Dios muchas veces no tiene relación con las seguridades humanas ni con las comodidades humanas. Es algo superior a eso. También tengo que renunciar a mis derechos, ¿ah? A lo que yo creo que yo valgo, yo necesito, yo me merezco, ¿no? Renunciar a los derechos, ¿ah? Al derecho de ser amados, derecho de ser reconocido, derecho de ser valorado, derecho bueno, todos los derechos que uno a veces cree tener, ¿no? Renunciar al derecho de ser admirado por los demás, por las cosas que tienes, por lo que haces, por lo que dices, cómo hablas, cómo te mueves, cómo te vistes.
renunciar a esto de ser admirado, renunciar al reconocimiento, ¿no? Oh, el Waldo, qué bien, ¿verdad? Acá pongámosle ahí un sticker, eh, en fin, renunciar al reconocimiento y puse también renunciar a los placeres de este mundo, renunciar a los placeres de este mundo, los placeres de este mundo. Y me refiero a todas aquellas cosas que nos distraen poderosamente de la voluntad de Dios. Esto puede ser la televisión, el internet, pueden ser el sexo, puede ser el alcohol, puede ser la droga, puede ser hasta la autocomplacencia, de alguna forma, renunciar a esos placeres de este mundo. Cada uno de nosotros engancha, perdón, en un placer diferente. Así que yo no quiero imponerles cuáles son mis placeres a los cuales yo debo renunciar, pero yo pido al Espíritu Santo que les muestre a ustedes, a cada uno, cuáles son esos placeres a los cuales ustedes deben renunciar. Porque a veces uno predica y dice, y dices tú, yo no tengo eso que tiene el Waldo. Está bien, po, está bien que no lo tenga. Gloria a Dios por eso. Pero quizás tienes algo diferente. Quizás es en otra área que Satanás te está trabajando a ti, entonces tienes que hacerte tu propio examen. Yo aquí les estoy mostrando mi lista, pero quizás ustedes deben hacer su propia lista y pone ahí renunciar a puntito, puntito, haz tu propia lista. ¿Qué tienes que renunciar? Porque mira, si tú tienes las manos llenas, no vas a poder recibir la voluntad de Dios. Porque si tus manos están llenas, no vas a poder recibir lo nuevo que Dios tiene para ti. Tienes que soltar lo viejo. Tienes que renunciar a aquellas cosas que nos están atando. Los fariseos no querían eso. Los fariseos no estaban dispuestos a la renuncia, querían las campanitas, querían el beso en la mano, querían la alabanza, ¿verdad? Cuando llegaban a las plazas, querían la tribuna, querían que los escucharan, querían ser poderosos, querían controlar a la gente, querían manipular a la gente. No querían renunciar a eso. En la historia de los dos hijos, al final, Jesús dice que el segundo, perdón, el hijo este le había dicho, no voy a ir a trabajar, pero después arrepentido fue. Eso es lo que dice la escritura. El que había dicho no voy, luego dice, después arrepentido fue. Y esto nos lleva a algo más que la renuncia, es que no solo tenemos que renunciar a lo que tenemos, sino que tenemos que cambiar de dirección. La palabra arrepentimiento en el griego es una de las pocas palabras que yo me sé de memoria en griego, es metanoia, metanoia. Y metanoia significa cambio de dirección, o sea que si yo iba para allá, ahora voy para allá. Es un cambio de dirección, un cambio completo. Entonces, cuando hablamos de que Dios espera no solo mi renuncia, sino que también que yo cambie la dirección de mi vida. Porque a veces podemos renunciar a las cosas, a nuestra seguridad, a nuestras comodidades, pero como no hacemos el cambio de la dirección de nuestras vidas, volvemos a hacer lo mismo de siempre, porque no hemos hecho el cambio en la dirección. Estamos en el viejo camino, ¿verdad? No estamos en camino nuevo, sino que seguimos en el viejo camino, haciendo las viejas cosas, y entonces volvemos a repetir las mismas cosas de siempre. Entonces, y aquí uno de los puntos más bellos de esta parábola, aunque es una palabra muy dura. Dice, los publicanos y las prostitutas entran primero en el reino. No todos, no todos los publicanos, pero los publicanos y las prostitutas entran primero en el reino. ¿Por qué? Porque todos ellos anhelaban una vida nueva, no en la misma dirección. El que quiere hacer la voluntad de Dios no solo tiene que renunciar a las cosas de este mundo, sino que además tiene que querer ir en la dirección de Él, seguirlo a Él, buscar a Jesucristo, una vida nueva. Él es el camino, recuerden eso. Él es el camino, el que camina con Él, el que va con Él, el que camina según sus pasos, el que lleva el yugo. Ese es el que hace la voluntad del Padre, el que camina con Él, el que lo sigue. No vivan otro evangelio. No vivan ese falso evangelio de los fariseos y escribas que en el fondo se acomodan en sus casas, ¿verdad? Llegan a establecer sus propias seguridades y al final lo que hacen es su propia voluntad, pero no hacen lo que Dios les pide. Los publicanos y las prostitutas sabían que sus decisiones habían sido malas, entonces ya no estaban en el negocio del control, ¿no? Porque ya era un desastre. Tú no quieres controlar un desastre, quieres abandonar el desastre. Y la voluntad de Dios para ellos es la salida de la miseria y la entrada a la gloria de Dios.
para aquellos que venimos de ese mundo, para aquellos que fuimos rescatados por el Señor Jesucristo, porque así fue, fuimos rescatados por el Señor. La voluntad de Dios para nosotros es la gloria de Dios y la gloria de Dios para mi vida. Y es la salida de mi miseria, la salida de una vida miserable. Eso es para mí la voluntad de Dios. Es una salida de escape gloriosa. Es arrancarme de este mundo con todas sus bajezas, todas sus locuras, todas sus estupideces. La voluntad de Dios es para mí mi salida de este mundo y mi entrada en el reino. Eso es la voluntad de Dios. La salida de este mundo y la entrada en el reino. Anoten ahí, pongan después abajo Waldo Yáñez. Tengo que renunciar a la vanagloria. Tengo que renunciar al ego. Tengo que renunciar a esas demás cosas, ¿no? Permítanle leerles ahora algunos textos de la Biblia que yo espero que toquen su corazón. Mire, voy a leerles puros textos de la Biblia ahora que hablan sobre la voluntad de Dios. ¿Y cuál es mi esperanza? Que al leerles estos textos, como es palabra viva, hagan un cambio en sus corazones. Ese cambio que un ser humano no puede hacer, pero la palabra de Dios sí puede hacer, porque es como una espada que viene y entra en nuestro corazón y lo parte. Eso es la palabra de Dios, una espada de dos filos. Entonces voy a leerles algunos textos. Voy a darle las citas si quieren anotarlas. Efesios 6:6 dice así: no actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Sino que cuando nadie nos ve, hacemos la voluntad de Dios. No lo hacemos para la selfie, no lo hacemos para la foto, no lo hacemos para el Facebook, lo hacemos para Dios. Cuando nadie nos ve, hacemos la voluntad de Dios. Otro texto es Primera de Pedro, capítulo 4, versos 1 y 2. Puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esta misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Aquí hay una prédica completa detrás de estos versículos. O sea, hay muchas prédicas, hay miles de prédicas, pero voy a repetirlo. Dice en 1 de Pedro 4, 1, 2. No voy a repetir el texto, pero solo quiero repetir la cita. 1 de Pedro 4, 1, 2. Cuando viene sufrimiento, amados hermanos, cuando el sufrimiento viene, como yo lo he experimentado en mi propia vida, ya no estás pensando en las estupideces de este mundo. Los que sufren, los que viven el sufrimiento, curiosamente empiezan a mirar más al Señor, porque Él es nuestra ayuda, Él es nuestra esperanza. Y entonces ya no tenemos ánimo para andar tonteando con el pecado. No tenemos ánimo para andar haciendo del bonito, del lindo, con una máscara, ¿verdad? Viviendo en esta vida. No tengo tiempo para controlar. Solo necesito la ayuda de Dios. ¿Y saben qué? Dios usa entonces el dolor en nuestra vida, no solo como el gran megáfono, como decía C.S. Lewis, al megáfono de Dios que nos permite escuchar la voz de Dios, sino que también el sufrimiento nos permite volver a la voluntad de Dios. El sufrimiento nos permite ir a la voluntad de Dios. Porque, amados hermanos, hermanas, amigos que lo son, si no fuera por el sufrimiento que estamos viviendo, quizás algunos de nosotros ya ni siquiera estaríamos en este lugar. Créanme que es así. Y cada cierto tiempo Dios, y en su gracia Él nos permite ciertos sufrimientos que no son mayores a los que podemos resistir, dice la Escritura, sino que son sufrimientos que Él nos va a permitir cargar. Y esos sufrimientos son para la gloria de Dios. Y esos sufrimientos nos van a enfocar otra vez en la voluntad de Dios. Todos sufrimos. Todos tenemos temas pendientes. Todos tenemos cosas que nos aquejan. Yo tengo cosas que me aquejan. Ustedes tienen cosas que les aquejan. Pero esas cosas están allí para que nos enfoquemos en la voluntad de Dios. Le leo otra cita más, primera de Juan 2:17. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Gloria a Dios por eso. Saben, el que hace la voluntad de Dios, las obras de Dios, esas permanecen para siempre. Cuando tú vas y le das la mano a alguien necesitado y le das la palabra que Dios puso en tu boca, eso permanecerá para siempre, es algo eterno, un impacto eterno. Cuando yo me muevo mi propia voluntad, haciendo lo que a mí me gusta o lo que yo creo que es la voluntad, es un impacto insignificante, un impacto menor. Nadie se va a acordar de eso. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otro texto, Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No, no seamos como ese hijo que dice sí, Señor, y al final no hace la voluntad del Padre. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. ¿Les doy ese texto otra vez? Porque parece que estaba escondido en la Biblia. Juan 9:31 dice que Dios escucha a los que son temerosos de Él y los que hacen su voluntad. Yo quiero estar en ese grupo. Imagínense que nuestras oraciones sean escuchadas por el Señor. Y el último texto, que es una reflexión acerca de la vida de Cristo, en unos segundos, Jesús dijo en Juan 5, 19 y 20, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará para que os admiréis. El Señor Jesús hacía la voluntad de su Padre, él modelaba. Nuestro precioso Salvador Jesús, él no era como los fariseos, él estaba interesado en hacer la voluntad de su Padre. Entonces, resumen, número 1, dejar el control y empezar a confiar en Dios. Número 2, renunciar a nuestras vidas. Número 3, buscar un camino nuevo, una nueva vida, que es la voluntad de Dios, el escape de este mundo y la entrada en el reino. Espero yo, entonces, que la oración de Cristian se cumpla en este sermón, que realmente se cumpla esa oración, que esto pueda tocar sus vidas, que esto pueda cambiar sus vidas. Solo Dios puede hacerlo. Que ustedes sean esa buena tierra donde cae la semilla. La semilla siempre es buena. El punto es si ustedes serán esa tierra buena. Entonces yo quiero orar para que esta palabra corra y ustedes puedan ser una buena tierra frente a esta semilla. ¿Cómo se va a aplicar? No lo sé, porque todos ustedes están viviendo situaciones diferentes. Todos ustedes son personas diferentes, pero cada uno de ustedes necesita, y créanme que la palabra correcta es necesita hacer la voluntad de Dios, porque si no van a estar haciendo su propio negocio. Oremos al Señor un momento y que el Espíritu Santo les hable respecto de cómo aplicar esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos, Señor, de vivir una vida propia, con el control propio, queriendo tomar las decisiones, Señor, sin ti, buscando nuestras seguridades, Señor, nuestras comodidades, buscando, Señor, hacer nuestro negocio, Señor, nuestra idea de lo que consideramos bueno. Y renunciamos, Señor, a tu autoridad, porque no la valoramos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque cada vez que hacemos nuestra voluntad y no la tuya, estamos diciéndote lo mismo que te dijeron los fariseos. ¿Y quién te crees tú? ¿De dónde viene esto de tu autoridad? Señor, nosotros vemos los milagros y queremos ver tus milagros y lo sobrenatural, pero solo eso es señal, Señor, de algo mayor, que tú estás en control de todo, que tú no tienes impedimento de nada, que tú eres realmente el Señor. Y Padre, yo prefiero que tú tengas el control. Yo prefiero, Señor, que tú hagas tu voluntad y no yo la mía.
Quiero renunciar a aquellas cosas, Señor, que me distraen, que me alejan de ti. Y, Señor, quiero poner mi vida. Quizás como ese hijo primero, Señor, que dijo no. Y en buena parte de mi vida, muchos de nosotros, al menos yo, Señor, he dicho que no. Pero ayúdame, Padre Santo, para que al final yo sea como el que hizo tu voluntad. Que pese a todas las contradicciones, al final yo hice tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí a poder cumplir esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.